Dirán otras pruebas con fluidos biológicos permitidos, lo cual, siendo de parte del mismo párrafo, amarra todas las oraciones anteriores, permitiendo el uso de otros fluidos para, ya sea para las psicotrópicas o para las de alcohol. También las pruebas de saliva, las que estamos haciendo, sí tenemos dictámenes de diferentes instancias, el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos, el Colegio de Químicos, que además fueron los que la misma ley dijo que tienen que ser los que avalan el uso de cualquier prueba, que sí dan resultados de saliva. Pero también es importante aclarar que hay dos cosas que ocurren aquí. Hay una parte administrativa y hay una parte penal. En la parte penal, que es principalmente donde la mayoría de la gente ha llegado a tener discusiones, se utiliza también el alcosensor. El alcosensor es sumamente preciso y tenemos una serie de dictámenes, resoluciones de la Sala Tercera, sentencias en firme en casación y en tribunales penales, en el cual se ha condenado a una persona por conducción temeraria, por estar manejando borracho, con solamente la utilización de la prueba del alcosensor. La ley de tránsito anteriormente, en la ley antes del 2008, hablaba de la posibilidad de tener, de que solo se podía medir alcohol en sangre. Eso fue cambiado, lo cual hizo muchísimo más preciso. Antes se hablaba de un margen de error de 35%, eso ya se redujo a menos de 5% con el cambio de la ley. Y no solo la doctrina que se ha generado judicialmente, sino también las resoluciones de los diferentes entes técnicos han demostrado que sí funciona como una prueba presuntiva. Don Alberto, porque es que es tan polémico el asunto de las pruebas de saliva y ha generado, yo lo he visto muchísimo, por lo menos en redes sociales y generadores de opinión al respecto, decir que realmente es peligroso la utilización de estas pruebas como método confirmatorio. Sí, realmente la posición mía particularmente y la de muchos conductores y ciudadanos, nadie en Costa Rica quiere conductores ebrios. Nadie, todo el mundo quiere proteger a sus familiares, a sus hijos, a sus seres queridos ante este tipo de conductores que violan la ley de tránsito, ¿verdad? Y que pueden causar accidentes muy graves que hasta la muerte. Sin embargo, existen ciertos principios en derecho y tiene que haber una cierta metodología. En mi caso en particular, como mi pensamiento en particular y la de muchos otros colegas, es que este tipo de pruebas no determinan con un grado de certeza el grado de alcohol en los conductores. Entonces, muchos ciudadanos en estos momentos se están preguntando y le gustaría preguntarle a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ¿por qué esos millones? ¿Quién se va a favorecer con la compra de esas pruebas? De unas pruebas que no son necesarias, puesto que la ley vigente de tránsito establece unos métodos para medición de alcohol en la sangre en los conductores. Y estos tipos de métodos son métodos que son completamente infalibles o que detectan con un grado de precisión altamente el grado de alcohol que tiene un conductor que presenta alcohol en su sangre. Entonces, este tipo de pruebas son completamente innecesarias. En los pasados años, lo que sucedía era que cuando un oficial de tránsito detenía a un conductor y le notaba en estado de ebriedad, pues aunque les parezca muy simpático el asunto, le decía, sópleme la cara para ver si huele a alcohol, claro, ¿verdad? Y muchos oficiales hasta se molestaban porque las personas cuando están un poco ebrias hasta tiraban un poco de saliva en su cara y entonces hasta que era un poco medio asqueroso, ¿verdad? Para el oficial de tránsito. Sí, eso como un tema jocoso. Después ellos utilizaron otra metodología que decía sópleme el guante. Ellos tenían un guante, ellos hacían que el conductor soplaban el guante, ellos olían el guante y evidentemente olían y detectaban con el simple sentido de su olfato si un conductor había ingerido licor o no había ingerido licor. Y ya después de esto se llamaban a otra unidad especializada con unos oficiales que están certificados y que tienen que aprobar un curso para el manejo de los alcosensores para practicar unas pruebas de alcohol, una alcoholemia en aire aspirado, ¿verdad? Que incluso el conductor podría apelar después, porque tiene la posibilidad y el derecho de apelar la certeza de ese grado de alcohol mediante una prueba de sangre en un hospital. Pero bueno, la realidad es, hay una realidad tecnológica ahí. El asunto es si
si esta prueba esta prueba de No la es prueba por precisa. saliva si es precisa, si es... No es precisa, es un gasto innecesario que lo tenemos que pagar todos los ciudadanos costarricenses, todas las personas, que es dinero que se está haciendo, yo pienso particularmente, desperdiciado, que incluso la ley de tránsito vigente ha establecido que es una obligación del Estado interponer o instalar el uso de unos laboratorios nuevos que al día de hoy no están vigentes, o sea, se está incumpliendo con los transitorios de la ley de tránsito y se está desperdiciando el dinero de todos nosotros en unas pruebas que no determinan a ciencia cierta el grado y el nivel de alcohol en los conductores. Don Sebastián, y yo creo que también el IAFA ha generado también un cuestionamiento respecto a si esto es un gasto innecesario o no, porque es que ya teniendo estos elementos como las pruebas de aire respirado y además el asunto de la prueba de sangre, es que el ministerio puja para que esto sea una realidad de la Bueno, prueba de saliva. un par de cosas a las que hay que llegar a explicar. Primero, ya el consensor es suficiente para poder condenar a alguien y para poder poner una sanción. Pero la ley explícitamente habla de la realización de una prueba de contraste o otra prueba in situ, por medio de laboratorios móviles. Esos laboratorios móviles deben ser avalados por el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos. En un momento se analizó la posibilidad de comprar algún tipo de laboratorio para poder extraer sangre. Para poder hacer eso, nada más para ilustrar algo que de por sí es infactible técnicamente, pero asumiendo que existieran los laboratorios móviles, que ya el Colegio de Microbiólogos ha dicho que no se puede, además se requeriría la contratación de microbiólogos, que son los únicos autorizados para poder manejar los fluidos de ese tipo. Tenemos más de 100 consensores, o sea, implicaría una contratación de más de 100 microbiólogos, que tomando en cuenta cuánto es el costo de los microbiólogos del Ministerio de Salud, para tener un punto de comparación de cuánto es la inversión de lo que se necesitaría, tomando en consideración cuánto es la cantidad de veces que se ha extraído sangre en la caja, eso tendría un costo por prueba de más o menos como 3,5 millones de colones. Por prueba. Por prueba, sin contar solo exclusivamente en la contratación de microbiólogos para tener la misma cantidad de microbiólogos que se tienen de alcosensores, sin incluir la posibilidad de la compra de laboratorios móviles, que adicionalmente, y esto es asumiendo que existieran, pero no existen. Que debieron de haberse existido, porque la ley establece en el transitorio 10 que se le otorgaba al MOP un plazo de 18 meses, lo que le digo es que contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley para el funcionamiento de los laboratorios móviles. Entonces, por favor, o sea, si los diputados son los padres de la patria y son los que crean las leyes y han creado una ley y han creado unos transitorios, evidentemente todos tenemos que acatar las leyes, y la ley está vigente y ese transitorio ya pasó. Pero o sea, déjeme terminar de 18 explicarle. meses. Cuando yo digo que los laboratorios para extracción de sangre no existen, es porque no existen en el mundo. No hay ningún mecanismo técnico que se ha preguntado específicamente al Colegio de Microbiólogos que pueda utilizarse para operativos para extraer sangre in situ y hacer la medición ahí mismo que sea factible. Entonces expandemos el mundo. ¿Qué es lo que se define como un laboratorio móvil? Bueno, en discusiones con el colegio llegamos a la conclusión que un laboratorio móvil es el conjunto de instrumentos necesarios para poder realizar una prueba in situ. Además, viendo específicamente lo que habla la ley con respecto a los laboratorios móviles, dice, nada más porque me gusta leerlo para no hacer la interpretación, se procederá a la aplicación de multa. Ok, de resultar positiva la prueba afectada, el interesado podrá requerir al oficial de tránsito la realización de otra prueba que consista en análisis de sangre, orina u otros análogos. O sea, en la misma ley se está expandiendo el mundo de cuáles son los diferentes tipos de fluidos que se pueden utilizar para poder realizar una prueba. ¿Indica el lugar exacto donde debería suceder? Sí lo indica claramente que tiene que hacerse ahí mismo. Don Sebastián, pero existe una ley que está vigente, un transitorio que debe cumplirse. El MOP tiene que acatar con esto. O sea, hubo una comisión de tránsito donde fue estudiada esa comisión, la ley fue estudiada por especialistas. El MOP no está acatando la ley. Eso es
evidentemente, puesto que la ley está vigente y el transitorio está vigente. Y aparte de eso, no solamente la importancia de determinar y requerir a esos conductores que violan la ley conduciendo en estado de ebriedad, sino a aquellas personas, tanto hombres y mujeres, que conducen también sus vehículos con drogas, con marihuana, con cocaína, con otro tipo de drogas que también causan accidentes graves, accidentes mortales, y que el MOP en estos momentos, y don Sebastián, usted se contradice, porque dice que pueden ser sancionados con solamente la prueba inicial, y eso no es cierto. Usted acaba de leer un artículo el cual dice que un conductor que huele alcohol, que se determina en una prueba de aspirado, que tiene alcohol o que ha bebido alcohol, tiene todo el derecho de apelar esa prueba, y puede ir a un centro hospitalario y hacerse la prueba determinante de sangre para determinar en grado cierto si es cierto o no que está violentando la ley de tránsito. Que recordemos, el grado de alcohol es diferente para los conductores novatos que para conductores profesionales o para conductores regulares, que eso también es un dato importante. O sea, no es simplemente tener alcohol en la sangre, tiene que haber un grado, porque también la misma Asamblea Legislativa y los diputados y diputadas también establecieron unos límites de tolerancia en bebidas para conducir con una copa de vino o cervezas. Pero primero quiero aclararle que el transitorio expiró en abril del año pasado. Ese era un transitorio que no se cumplió. El transitorio se cumplió porque el transitorio lo que hablaba era de la posibilidad de que la caja extrayera la sangre en sitio. Sí, en este momento hay una debilidad, por eso es que cuando hablamos de las pruebas de saliva es para solventar esa debilidad que existe en este momento, que es la posibilidad de generar una prueba in sitio con un laboratorio móvil que haya recibido el aval del Colegio de Microbiólogos y Químicos. Pues usted mismo me lo acaba de decir, que hay una necesidad de poder realizar una prueba de contraste in sitio. El mismo, ¿cómo definimos un laboratorio móvil? Es un laboratorio que se pueda llevar al lugar y que se pueda realizar en el lugar. Inclusive cuando uno lee las discusiones que se tuvo en la en la Asamblea Legislativa, cuando se habló de esto, mucho del objetivo y la discusión era para poder realizar esa prueba en el lugar. No es una situación en la que se discutía de poder llevarla a otro lugar. Pero, don Sebastián, lo que estamos discutiendo son las pruebas de saliva, y las pruebas de saliva no pueden precisar el nivel de alcohol en la sangre de los conductores. Lo que pasa es que en eso también está incorrecto. Aquí mismo tengo un examen de laboratorio generado por el Departamento de Transportes de Estados Unidos, en el que hicieron una prueba específica, en el que cogieron agua, metieron alcohol y pusieron las pruebas para poner el control y midieron cuánto era la presencia de todos. Aquí mismo la desviación estándar, o sea, el error que se generaba era de 0.003%. Si bien es cierto, no tiene el nivel de precisión que tiene la parte de la sangre, no implica que no se puedan llegar a utilizar. ¿Y cuál es el grado de imprecisión que tienen? Ya se tienen estudios que dicen cuál es el porcentaje de imprecisión. Sí, es correcto. Este mismo es un porcentaje de 0.007% y una desviación estándar de 0.003. Eso jamás es cierto, y lo voy a decir porque jamás es cierto. Una persona que con solamente un sorbo de brandy, de una copa de brandy, y que el oficial le haga una prueba de saliva, pues va a salir que se tomó como 800 litros de alcohol. Eso no puede ser cierto, porque lo que determina es el grado de alcohol en la sangre. Eso todos lo sabemos, los médicos lo saben, y lo saben todos los especialistas que han estudiado esto, y especialistas no solo de Estados Unidos, especialistas costarricenses. Andrea Alanés y Mónica Salas escribieron un libro sobre la alcoholemia. En el 2011 se formuló una tesis de grado para optar por el grado de licenciatura en la UCR de Mariana Murillo Villalobos y Adriana Herrero Fernández en septiembre del 2011, que establece todos los estudios de los diferentes tipos de mecanismos para estudiar los niveles de alcohol, de aire exhalado, aire volar, alcohol, del alcosensor, alcoholímetro o etilómetro, de tipo infrarrojo, de tipo de celda electroquímica, portátil, etc. Entonces yo me pregunto, y eso para decir otros más, yo me pregunto, entonces, ¿para qué el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene alcosensores? ¿Para qué pasa a sus oficiales de tránsito en un curso para manejar los alcosensores? ¿Para qué tienen que estar acreditados de unos instrumentos que cuestan un montón de plata, esos aparatos que fueron comprados con el dinero de todos nosotros?
que ahora van a malgastar el dinero de todos los costarricenses, de todas las personas que pagamos tributos, para comprar unas pruebas que simplemente lo que sirven es para saber si una persona huele alcohol o ha ingerido alcohol, que incluso hay medicamentos para la tos, como decían los abuelos, voy a tomarme un jarabe para la tos, que tienen presencia de alcohol. Entonces resulta ser que ahora una persona que está resfriada y que se toma un medicamento para la tos va a salir también condenada porque es un conductor ebrio. Va a ser un Primero, despilfarro, don Sebastián, No, primero para quiero ir decir un cerrando. par de cosas. Él está hablando de tesis de abogados que se generaron. La tesis de Mónica Milanese se publicó en el 98. Yo estoy hablando de estudios serios de laboratorios reconocidos por diferentes entidades. Este es el laboratorio... Entonces la tesis para optar por el grado Sí, de licenciatura de una un- universidad estatal de un no es abogado. una tesis Yo estoy seria. hablando de estudios de científicos por laboratorios reconocidos. Aquí tengo el estudio del Departamento de Transportes en el que habla de la precisión que tienen. Igual forma tengo estudios realizados en diferentes hospitales donde se les extrajo sangre y se les puso la prueba de saliva y se hizo un análisis comparativo de cuál es la precisión que se tiene entre una y la otra y se encuentra una alta precisión. Esto además, yo no siendo microbiólogo y no siendo científico, llevé estos mismos estudios y se los presenté al Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos, que es el ente encargado de avalar la utilización de cualquier laboratorio móvil. Este mismo ente hizo un análisis de toda la literatura que nosotros habíamos encargado y le dio el aval, inclusive definió que las precisiones sí eran suficientes. De la misma forma, nada más para tener una confirmación de lo que me estaba diciendo el Colegio de Microbiólogos, se lo llevé al Colegio de Químicos, que es otro, que si bien es cierto, el Colegio de Químicos no es el que ve los fluidos biológicos, desde el punto de vista científico sí consideramos que sí podría tener un análisis y se les llevó. Y de la misma forma hicieron el mismo tipo de análisis, revisaron toda la literatura y la especificidad que tenían y de la misma forma le dieron el aval para la utilización. Pero bueno, ya tenemos los entes técnicos que Sí, don encargados Sebastián, y a tenemos un hablarles. reglamento técnico de instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol y en aire exhalado, que es el número 38862 del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el RTCR 468-2014, donde establece actualmente, y puede buscar usted ese decreto, donde se establece todo lo relativo de las pruebas para la medición de alcohol. Y en ese mismo decreto se estableció que las pruebas de aliento no es un método preciso para analizar la cantidad y el grado de concentración de etanol en las personas. Entonces, lo que ustedes van a hacer es simplemente engordarle la billetera a una persona que no sé quién será el empresario, que se está ganando un montón de dinero y un montón de millones de todos los costarricenses, y que no sé cuáles han sido los parámetros técnicos para determinar la compra de estas pruebas que son completamente ineficientes e imprecisas para la medición de alcohol. Sí, pero usted recalca que son ineficientes, pero igual concuerda que hay la necesidad de hacer una prueba en contraste in Claro, situ. y ya están los mecanismos, los alcosensores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, unas maletas que valen 1 millón de colones o más, y que ustedes mismos certifican a los oficiales de tránsito para practicar esas pruebas. Sí, que y si las utilizamos, las son pero precisas. si usted lee la ley constantemente se necesitan realizar 2 pruebas en el lugar. La ley habla específicamente de poder realizar una prueba y después realizar una segunda prueba. Nosotros concordamos, los alcosensores son totalmente precisos y son suficientes, como se ha demostrado en sentencias en firme y sentencias de la Sala Tercera, en el que se haya tratado de apelar, confirman que una prueba del alcosensor es suficiente para poder condenar a alguien. Lo que pasa es que hay una debilidad por la construcción del artículo a como está, que se necesita la realización de 2 pruebas in situ, una segunda prueba por un laboratorio móvil, que tiene que ser avalado por el Colegio de Microbiólogos y Químicos. No es simplemente suficiente tener una prueba de un alcosensor como debería hacerlo, sino por la redacción que se tiene que realizar esa segunda prueba. Muy bien. Le agradecemos mucho a don Sebastián Urbina, viceministro del MOMA, don Alberto Castillo, abogado, por ayudarnos a ampliar un poco más este panorama.